Vamos a continuar en este momento con una entrevista muy interesante, muy de cerca, que realizó Manuela, una mujer muy destacada y que tiene muchísima historia que contarnos a todos nosotros. Minú Tavares Mirabal con Manuel y Hermes. Minú, te confieso que en este lugar siento una paz, unas energías muy interesantes que pienso que nunca las he sentido en mi vida. Qué placer hablar contigo y estar en esta entrevista. Gracias, gracias. Para mí también tenerte aquí. Yo estoy sorprendidísima que tú no habías venido aquí. Yo lo hubiera dado por sentado eso. Pero bueno, aquí estás. Bienvenido y bienvenidos y bienvenidas a todos los que desde tu programa, que ya es como una tradición, ¿verdad? Sí. Muy larga. Y un cariño que te tenemos. Un cariño que te tenemos. Pues nada, tenerlos aquí en este mes de noviembre cuando conmemoramos, wow, pasa el tiempo, el 60 aniversario del asesinato de las muchachas. Así que nada, gracias por acompañarnos. Miren, yo siempre he tenido la curiosidad de saber cómo ha sido la vida contigo desde pequeña y cómo se fue formando Minú y quién es Minú y lo que siempre le ha aportado a la sociedad, que viene de un legado de tu madre, de tu padre, de tus tías, de tu familia, que dieron sus vidas para que realmente se hiciera paz en la República Dominicana, no dictadura, y que se frene el tema de la violencia. ¿A ti cómo te marca todo esto que comenzó con una niña de 4 años y que luego a los 7 años la niña también recibe otro golpe fuerte? ¿Cómo se forma Minú? ¿Cómo se transforma con todo esto? Bueno, digamos que yo me formé a pesar de la tragedia, con lo que yo siempre he llamado como que un hechizo sanador, que tenía protagonistas muy importantes, protagonistas mujeres también. Yo me siento protegidísima en esta silla que estamos haciendo, violando las reglas del museo, pero esta era la silla en la cual yo vi, mientras yo crecí, vi sentada a mi abuela Mamachea, desde la cual nos dirigía, nos peleaba, nos castigaba, nos corregía. Toda la vida la vi sentada en esta silla. Aquí ella recibía a quienes venían a visitar la casa desde principios de los años 60. Yo crecí en esta casa, entre esta casa y la casa de Ojo de Agua, que había sido la casa natal de las hermanas Mirabal. Y esta casa es oficialmente hoy un museo, el más visitado de la República Dominicana. Pero en aquel entonces nosotros todos vivíamos aquí, desde que se descubrió el movimiento contra la dictadura y fueron destruidas las casas tanto de María Teresa, de Minerva como de Patria. Todos acabamos refugiándonos aquí en esta casa y desde aquí, por ese camino, salieron las muchachas. La última vez que físicamente las vimos, por aquí entraron sus cadáveres. Aquí hemos protegido siempre su memoria. Aquí, de acuerdo con mi abuela, ellas iban alguna vez a volver. Estamos detrás de la puerta que se cerró para siempre, porque ellas salieron por esa puerta y mi abuela la cerró y nunca más se abrió, que era la puerta principal. Y aquí se inicia la visita al mausoleo donde reposan sus restos, con una placa que es muy significativa, dice "Siempre vivas en su jardín". De modo que este museo es una casa, pero es también un gran jardín y quizás el más importante jardín de la patria dominicana. Así es. Y un legado que no tan solo es para República Dominicana, un legado internacional. Porque mira, Día Internacional para eliminar la violencia a la mujer. 60 años han pasado y Minú, tú eres una mujer con una capacidad enorme, una mujer que también ha entregado mucho a la República Dominicana y que falta mucho más por entregar.
Yo te pregunto, en 60 años, ¿qué tú sientes que falta precisamente con el tema para eliminar la violencia a la mujer? Mira, es evidente que la República Dominicana ha cambiado mucho y que en ese cambio, detrás de ese cambio está el ejemplo de mujeres como las muchachas, de hombres como mi padre o como quienes los acompañaron a todos ellos, la raza inmortal, o que después se prolongaron hasta las luchas patrias de la revolución de 1965, y por ahí seguimos, ¿no? Con una gran historia de hombres y mujeres que aman este país. Y quiere decir que efectivamente se ha cambiado, pero también es mucho lo que hay pendiente. Y también lo que hay pendiente está relacionado con esa historia. O sea, si lo pensamos bien, las hermanas Mirabal eran activistas políticas, militantes comprometidas con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos, con una vida digna para dominicanos y dominicanas, con que las generaciones que les siguiéramos vivieran mejor de lo que a ellas les tocó vivir, más en paz. Tú decías esa palabra tan importante, que a veces se nos olvida que la paz es también un derecho. Y entonces, todavía está pendiente, y digo que está relacionado con eso, porque en gran medida los países para tener democracia tienen que tener justicia. Para que haya justicia no puede haber impunidad. Sí, porque la justicia justamente lo que evita, lo que combate es la impunidad. Y la impunidad ha rodeado todos estos crímenes. La impunidad ha rodeado la falta de garantías en la República Dominicana para que todos y todas podamos vivir y ejercer nuestros derechos. Para que el Estado dominicano, que es el garante de esos derechos, se comprometa y efectivamente nos garantice su ejercicio. Entonces, ahí está. Yo digo, no puedo dejar de pensar en estos días que los asesinos de las hermanas Mirabal, aunque fueron condenados en un juicio histórico para la justicia dominicana, no guardaron ni 2 años de prisión y después se murieron tranquilamente en sus casas en este país, protegidos por diferentes gobiernos del Estado Dominicano. Los asesinos de un héroe nacional como Manolo Tavares Justo, nunca se ha hecho el juicio. Y cuando hemos buscado justicia como familia, esa búsqueda de justicia se nos ha denegado, a pesar de que se trataba, como te digo, de un héroe nacional y de sus compañeros que también son y han sido declarados mártires de la patria. Entonces, mientras haya impunidad, es muy difícil construir esa democracia que necesitamos. Y lo peor no es eso, lo peor es que la gente entonces le echa la culpa a la democracia como si aquí hubiera habido democracia, cuando esta es una democracia que no se ha podido construir. ¿Qué le falta? Bueno, yo creo que le falta derechos, le falta haber hecho justicia, le falta haber combatido la impunidad. Y cuando hablamos de impunidad, no pensemos solamente en la impunidad que protege a los corruptos. O sea, hablamos de impunidad que protege a los asesinos de quienes veneramos como constructores y constructoras de esta patria a la que nos enorgullece pertenecer. Mira, tú hablas de derechos y yo pienso que es una palabra súper importante y siempre te he visto con el tema de la protección de los derechos humanos. A la mujer, ¿cuáles derechos? Porque entran dentro de los grupos que necesitan tener mucho más derechos. Hemos visto por años el tema de la que menciona la equidad, vemos el tema de la famosa igualdad en los trabajos, de que exista una cuota también en la participación política.
A ti particularmente, tú como una mujer empoderada, una mujer que viene de una familia que ha dejado un legado histórico y que realmente escuchándote a ti, me voy viajando hacia el pasado, aunque no viví esa época, pero me lo imagino, que tus 2 tías y tu mamá tenían que tener esa misma fortaleza tuya, hablando y en un momento mucho más difícil, en una dictadura. ¿Qué le falta a la mujer ahora, Minú? Bueno, a la mujer le falta mucho todavía por lograr, y no solamente en la República Dominicana. Empezando por esta fecha se ha declarado desde 1981 en América Latina, el 25 de noviembre en Bogotá, y después desde 1999 en el mundo entero, como un mecanismo para visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestras sociedades, que tenemos y que son inherentes a la persona por su condición humana. Entonces, digo que nos falta tal vez que empecemos a exigirle al Estado Dominicano que rinda cuentas de cómo está cumpliendo con esas leyes, y que rinda cuentas no diciendo que hay menos víctimas este año. Ya estamos cansados de contar las víctimas. Las víctimas tenemos que contarlas con las cifras de cuánto se ha cumplido con la ley, cuántos juicios se han llevado a cabo contra esos perpetradores de violencia contra las mujeres, cuántos hay guardando prisión y cumpliendo las penas. ¿Ah? ¿Cuánto hemos podido avanzar en dejar atrás las famosas garantías económicas que están, digamos, en el centro de la reincidencia de la violencia y de los crímenes? Y que a veces cuando vemos las historias de las mujeres asesinadas nos encontramos con que había habido una denuncia, con que había habido una orden de alejamiento, con que había habido una condena, y que eso se resolvió con una garantía económica, como si la vida tuviera precio. Así es. Entonces, eso es lo que creo que tenemos evidentemente que hacer a la Procuraduría, al sistema de justicia, que deje de decir que hay más o menos muertas, más o menos violaciones denunciadas. Este año hay 7.842 casos de mujeres que han ido a los destacamentos, a la Procuraduría. Es una cifra que estoy diciendo porque no recuerdo exactamente el número, pero no baja nunca de ahí. Y que digan cuántas han sido atendidas, cuánta justicia se ha hecho. Yo creo que eso evidentemente nos falta, y por supuesto nos falta también mayores garantías para la participación política, para hacer efectivas las leyes de paridad, de igualdad, las medidas para alcanzar esa paridad, y que no estemos simplemente buscando mecanismos para que no se hagan efectivas, porque eso es lo que vemos. Y entonces, a pesar de que avanzamos en la aprobación de leyes tan importantes como las leyes de cuotas o la Constitución de la República, que es importantísima en este sentido, cuando vamos a su puesta en ejecución nos encontramos con instituciones que se buscan, instituciones, me refiero a las instituciones del Estado, me refiero también a las instituciones políticas como los partidos, que se las arreglan para que no se apliquen esas decisiones que se han tomado constitucionalmente. Eso evidentemente nos falta. Hablar así, Minú, te ha dado tener un costo fuerte en tu vida de pago, porque por tus venas corre esa sangre de héroes que lucharon. Pero ser una persona que habla así, sin miedo, ¿te ha traído algún aspecto de cierre de pasos para algunas situaciones de tu vida? Probablemente, pero yo no tengo otra forma de ser, entonces, y no estoy dispuesta tampoco
a dejar de luchar por lo que creo, a defender las ideas en las que milito. O sea, no sé hacerlo de otra manera y estoy dispuesta a pagar los costos que sean por defender eso. Afortunadamente, y le tenemos que agradecer a esas mujeres y a esos hombres que lucharon. Ahora mismo puede ser que me cueste, ¿verdad?, una dificultad en la militancia política o en el ejercicio como legisladora, que evidentemente viví en muchas ocasiones eso, pero no tenemos el peligro por defender lo que creemos, y eso es un avance. No es único, pero es un avance que hay que reconocer. No tenemos el peligro de que nos puedan matar por defender lo que creemos en este momento en la República Dominicana, pero tenemos que defender también eso, tenemos que defender que no haya retrocesos. Pero bueno, eso es lo que nos toca y tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y solamente podemos asumir nuestras responsabilidades si creemos con firmeza en esas ideas y si nos decidimos siempre a defenderlas. ¿Por qué se formó una familia así tan luchadora contra ese régimen de Trujillo en esa época muy difícil? Cuando quizás personas pueden decir, bueno, viene de una familia muy acomodada, ¿por qué se arriesgaron? Inclusive entregaron su vida. Bueno, hay una tradición, yo creo, que viene, es decir, un gran amor por la patria dominicana, yo creo que es lo que está detrás, o sea, y que yo lo remonto así, conocidamente, hasta la ocupación norteamerina. Es decir, la familia de mi abuela materna, de Mamachea, la dueña de esta silla, era una familia que se vinculó a las luchas contra la intervención norteamericana y que pagó caro ese vínculo, porque mi abuela le daba apoyo a los alzados, a los guerrilleros que luchaban contra los invasores, y eso le costó que le quemaran la casa, su casa, y le costó a mi abuela, que era la mayor, tener que ocuparse de la educación y de sostener a sus hermanos más pequeños, de trabajar desde muy pequeña, como ella siempre decía. Y mi tío José, su hermano, que era uno de los más pequeños, era muy, o sea, un patriota muy contra los invasores, muy antinorteamericano, esa es la verdad, porque nos habían invadido. Y después cuando nos invadieron, yo los recuerdo pequeña, cuando nos invadieron en 1965 de nuevo, su indignación. Y él fue muy influyente cuando mi mamá, cuando Minerva era pequeñita. Y después su contacto con víctimas de la propia tiranía y sobre todo su amor por el conocimiento. La hicieron ir fortaleciendo esa conciencia que, mezclada con el patriotismo, con el amor por una República Dominicana que ella soñaba, que veía posible y que quería para nosotros, sus hijos e hijas, y para todos los dominicanos y dominicanas, pues la llevó al sacrificio máximo, sin dudarlo ni un momento, o sea, porque ella lo sabía. Ella lo sabía, o sea, mi abuela, sentada probablemente aquí, la alertaba y le decía, Minerva, pero es que te va a matar, no seas temeraria. Y su respuesta era esa: bueno, no se va a atrever, pero si me mata, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con todo esto que ha pasado en la historia de tu familia y en la historia de tu crecimiento, ¿le tienes miedo a algo o no? Le tengo miedo a no hacer en el presente lo que es no asumir mis responsabilidades en cada momento. Le tengo miedo a fallarle a ese ejemplo. Le tengo miedo a
digamos, a no dar todo lo que estoy obligada a dar, porque esto es una cuestión de compromiso, de obligación. Es eso, tal vez ese es el miedo mayor con el que me tropiezo. ¿Cómo tú te defines, Minú? Qué difícil. Bueno, no es tan difícil. Evidentemente, orgullosísima de ser mujer y de ser hija de mujeres que son un símbolo a nivel internacional. Me defino orgullosísima de ser dominicana, amorosa de ser dominicana, de tener una herencia de amor por este país, por Latinoamérica, por lo que significamos y por lo que somos, y sobre todo por lo que tenemos por ser, por lo que nos queda, por lo que podemos dar. Me defino, bueno, como una mujer convencida de que siempre se puede dar un poco más. Siempre podemos dar más de lo que damos. Qué bien. Mira, conocemos el legado de tu familia, conocemos el legado que le ha dejado a República Dominicana y al mundo. A ti, ¿cómo te gustaría que te recuerden con un legado cuando ya no estés en este mundo? Me gustaría que me recuerden como, o sea, no me gustaría que me recuerden como alguien que no se comprometió con su tiempo y con su espacio. O sea, así está muy ligado a lo que decía anteriormente. O sea, yo quiero que mis hijos siempre digan, bueno, mi mamá se fajó siempre en todo, hasta para educarlos a ellos, para amarlos a ellos, para amar este país, para amar ese legado. Me gustaría que me recuerden como alguien capaz de dar muchísimo amor. Qué bien, Minú, gracias por estar conmigo y con toda la audiencia, y gracias por permitirme estar tan de cerca contigo, para hablar contigo y sobre todo reconocer así públicamente el ser humano maravilloso que eres, y sobre todo gracias. Ese gran legado que tu familia le ha brindado al mundo, y que nos sentimos orgullosos como dominicanos, y que sabemos que como dominicanos nunca vamos a caer en un juego de una dictadura en República Dominicana. Hay que trabajar siempre con ese objetivo en la mente y en la fuerza de nuestros brazos y de nuestros corazones. Gracias, Minú.